El fiscal general de la Florida emitió una directiva que ordena la suspensión inmediata de los arrestos de inmigrantes indocumentados en el estado. Esta acción se registró después de que una jueza federal, Kathleen Williams, expresó asombro por el incumplimiento de una restricción judicial que la magistrada había dictado previamente. La jueza de distrito sostuvo que las autoridades estatales continuaron las detenciones de inmigrantes sin documentación a pesar de su orden de restricción temporal emitida el 4 de abril, en lo que consideró una clara violación de su mandato. Señores, la Embajada de Estados Unidos en Cuba envió un mensaje este martes a cubanos sobre las reglas que deben cumplir diariamente para conservar sus visas, incluso después de habérselas otorgado. Desde sus redes sociales, la sede consular en La Habana advirtió de consecuencias como la revocación de visados y la deportación de los titulares en casos que sean evaluados por las autoridades estadounidenses. El aviso llega en medio de un endurecimiento de las políticas de Washington para la emisión y validez de visa a extranjeros bajo la administración Trump. Los criterios de elegibilidad no se limitan ahora a las condiciones previas a la emisión del visado, sino que pueden ser objeto de una revisión continua. La visa más codiciada y solicitada en estos momentos en los Estados Unidos es la H-1B. Durante años ha sido un visado de trabajo sumamente codiciado para ciudadanos extranjeros con habilidades especializadas que desearan vivir y trabajar en los Estados Unidos. Y las recientes solicitudes que ha presentado el gobierno del presidente Trump han atraído una mayor atención sobre este programa. Las solicitudes de información se producen en momentos en que el programa de visas H-1B se ha convertido en una fuente de división al interior del Partido Republicano. Para aclarar todos estos temas migratorios, hacemos contacto con la abogada experta en inmigración, Isadora Velázquez, a quien damos la bienvenida. Isadora, cuéntanos para comenzar, ¿qué es esto de que ahora no se pueden detener emigrantes por orden del fiscal general de la Florida? ¿Será cierto o seguirán existiendo detenciones como han ocurrido en todos estos días? Bueno, vamos a clarificar. En sí lo que ordenó el fiscal general es que se cumpliera la orden judicial, como bien explicaste, pero una orden judicial muy específica acerca de una ley estatal conocida como la SB 4C, porque los nombres de las leyes en el estado siempre son con letras y números. Esta ley era una mezcla de la autoridad federal otorgada a los oficiales del estado de poder detener inmigrantes, a los oficiales estatales, pero al mismo tiempo cuando hacía un crimen a un inmigrante ilegal entrar a los Estados Unidos, entrar al estado de la Florida. Entró en vigor en febrero y lo que llevó fue al arresto básicamente de ciudadanos americanos que a la policía estatal de la Florida no poder identificar si eran ciudadanos americanos o no. Básicamente ciudadanos americanos terminaron siendo arrestados bajo dicha ley en contra de la orden judicial. Así que los arrestos se frenan por orden de no solamente del juez, sino ahora del fiscal general, pero solamente por violación a esta ley estatal en particular. Y con respecto a las detenciones que se suceden todos los fines de semana aquí en la Florida, se reportan de casos que de repente llegan a los lugares, le piden identificación a las personas y los que no tienen residencia los cargan con ellos, a lugares que inclusive hay familiares que desconocen. Por eso hago la distinción. El caso más notorio del ciudadano americano era una persona entrando de Georgia, porque se entiende que esta ley, siendo estatal, se protegía más que nada en la frontera del estado, nuevamente inmigrantes entrando al estado de la Florida. Esto no nos previene de arrestos regulares autorizados ya por el gobierno federal a la policía estatal, por nuestro gobernador, en lo que es arrestos rutinarios que puedan llevar a una detención migratoria. Por ejemplo, un arresto o un pare por cualquier infracción de automóvil que pueda llevar a preguntas migratorias y pueda llevar a un encuentro con ICE. Se entiende que esos arrestos van a continuar y que la policía va a continuar trabajando con las autoridades federales para nuevamente continuar con este tipo de arresto migratorio. Así que, aunque vamos a ver un pare en lo que es la implementación de la ley estatal, la cooperación entre la policía local y el gobierno federal en arrestos migratorios va a continuar. O sea que no estamos en presencia de un paraíso migratorio para nada aquí en la Florida. Van a seguir los operativos. Con respecto a lo que promulga la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, novedosísimo. Ahora resulta que para obtener la visa no basta
con que la información que tú presentaste al momento de obtenerla, sino que tienes que mantener una conducta acorde durante todo el tiempo que disfrutes de la visa, o te pueden detener y hasta deportar y anularte la visa. ¿Cómo van a estar ellos claros de que mi conducta cambió? ¿Me van a revisar las redes sociales? ¿Van a tener algún tipo de acceso a mi información privada? ¿Cómo pueden saber que una persona que obtuvo la visa cambió su conducta de repente? Lo único novedoso del detalle es que lo hagan público, porque como abogada de inmigración les puedo dejar saber a todos que esto no es algo nuevo. Lo que es nuevo es que, como Camilo bien mencionó, se lleva a cabo este anuncio justo después de que el gobierno acaba de hablar con Cuba, hacer un cierre total de cualquier comunicación en cuanto a inmigración particularmente, luego de este anuncio en sí como una advertencia, pero lo que son revisiones regulares, particularmente de visas de turistas o de visas temporales, son comunes y se hacen de manera regular, valga la redundancia, en lo que es su récord personal de cualquier arresto que pueda tener, y lo dijiste perfectamente al mencionar las redes sociales. Cualquier documento público, y entienda que cualquier arresto, cualquier cambio de dirección y todo lo que usted publique en el internet es público y se revisa de manera regular por la embajada. Visas pueden ser revocadas en cualquier momento. Así que aquí lo novedoso es que lo hagan público, el que una visa tiene que ser o puede ser revisada regularmente, porque esto nos da a entender que podemos esperar ciertas notificaciones de visas que puedan llegar a ser revocadas y las razones por dicha revocación. Pero este tipo de revisar de visas se hace de manera regular, mayormente detrás de la cortina sin que lo sepamos. Bueno, y hablemos ahora de ese visado para trabajos especializados, para personas con capacidades específicas, que parece que se ha convertido en la joya de la corona migratoria en este momento, aun cuando le han vuelto a virar los cañones en este momento y pudieran estar pidiendo muchos más elementos, ¿no? ¿Es así? Siempre ha sido una joya. Elon Musk lo mencionó durante la campaña como su visa favorita y la razón por la cual está aquí, la H-1B. Muchos abogados como nosotros esperábamos que por el apoyo del señor Musk tal vez viéramos los números subir, porque es una visa de lotería con números extremadamente limitados, 65,000 por año fiscal, lo cual es muy poco considerando que aproximadamente 300,000 personas califican. Y como bien mencionas, son requisitos altos. Tienes que tener un título universitario y una posición que amerite verdaderamente tus requisitos como empleado. Lo interesante aquí es que la visa se empezó a ver atacada al mismo tiempo que vimos el ataque a la visa de estudiante, por un caso bastante notorio de un doctor rechazado en el aeropuerto por cierta información que tenía fotos en particular de un funeral en su celular. La persona tenía su visa H-1B, dicha visa fue revocada por el gobierno americano estar en desacuerdo con su posición política y sus fotos, y la persona fue deportada. Esto ahora estamos en temporada de visa H-1B, la elección, la lotería ocurrió en abril 1, así que las personas están en el proceso de aplicar a la visa. Esto es lo que lo hace tan notorio en estos momentos, la preocupación de esta deportación reciente, el que las personas están aplicando una visa que siempre ha sido muy deseada y que se entiende que ahora podría estar en juego como están las visas de estudiante. Isadora, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre un placer tenerte en Al Borde del Abismo. Un gusto. Buenas noches. Desde Cuba nos llegan las imágenes de esta youtuber, quien documentó su visita al conocido cementerio chino de La Habana. Un video que refleja el misterio, la historia, pero sobre todo el alarmante estado de abandono en que se encuentra este lugar, que no es solo un espacio de descanso eterno, sino también un archivo de la historia migratoria de la isla. Hubo un tiempo en el que existía un debate en Cuba acerca de qué magia era más poderosa, si la china o la afrocaribeña, y hay quien aseguraba que la china ganaba. Lo cierto es que la santería cubana no se lleva con los espíritus asiáticos, aunque convivan. A pocos metros de la necrópolis de Colón de La Habana, el cementerio chino guarda historias milenarias no contadas, templos con sótanos llenos de huesos y retratos antiguos de muertos olvidados. Es un lugar silencioso, místico, salpicado por una vegetación ritual, con dragones, grullas, caligrafía o esculturas de leones que adornan las bóvedas y que espantan a los malos espíritus. Está protegido por gatos y mariposas y una siente que las presencias invisibles se mecen entre la hierba alta. Dentro de algunos panteones hay campanillas que sirven para llamar a los espíritus de los ancestros. El Camposanto es una huella de la herencia del país asiático en la isla, hoy en peligro de extinción.
Abrió sus puertas en 1893, casi 50 años después de que los primeros chinos llegaran a la isla, para trabajar en las plantaciones azucareras en régimen de semiesclavitud. Sus descendientes celebraban en él el Qingming, o Día de los Fieles Difuntos, el primer domingo de abril. En 1949, con la ampliación del barrio del Vedado, el cementerio quedó amputado y sobre una parte de él se construyó la calle 26. Debido a estas obras, varias leyendas indican que muchas tumbas quedaron debajo del suelo, que hoy pisan coches y personas. Y justo al otro lado de la calle, en algún momento, vivió Raúl Castro en un edificio que había ahí. Así que el cementerio chino tenía por qué estar intranquilos los difuntos. Tenían al diablo muy cerca. Hacemos otra pausa y al volver nos visita un reconocido músico cubano que, a diferencia de lo que pudiera pensar, es un cubano rockero, nada de reparto ni de reggaetón, heavy metal a los Samu Menéndez, a los cubanos. Ya les cuento.